para ampliar cuáles son las expectativas y qué se espera de esta edición número 78 de la Asamblea General de la ONU. Ya está con nosotros Alejandro Linares, quien nos tiene toda la información. Alejandro, feliz semana para ti. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Marjorie, ¿qué tal? Feliz lunes para ti y para toda la audiencia. Coméntanos un poco, Alejandro, cuál es la importancia de esta Asamblea General de la ONU y qué se espera para esta edición número 78. Sí, bueno, la Asamblea General, lo primero que hay que decir con respecto a la Asamblea General es que es el único órgano o la única instancia de Naciones Unidas en la que hay absoluta representatividad. En la Asamblea General tienen presencia los 194 o 193 estados, los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. Ellos están reunidos allí en la Asamblea General y hay algo muy importante y es que tienen igualdad de voto. Esto no sucede, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no sucede, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, voy a repetirlo. La Asamblea General es supremamente importante porque es la única instancia de Naciones Unidas en la que tienen presencia todos los países que conforman el organismo y todos esos países tienen igualdad de voz e igualdad de voto. Ahora bien, cada año, tú bien lo señalabas al principio de este segmento, cada año la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne en un periodo de sesiones ordinarias, sesiones ordinarias. Ese periodo va desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Durante esos meses, la Asamblea General de Naciones Unidas se reúne de manera ordinaria para abordar temas de interés global, pero sobre todo temas que puedan ser tratados, analizados, resueltos bajo el paraguas de la Carta de Naciones Unidas. A partir de diciembre, o más bien a partir del mes de enero y durante todo lo que reste de año, la Asamblea General puede llegar a reunirse, pero en sesiones extraordinarias para abordar ciertos y determinados temas. En cuanto al periodo de deliberación, las deliberaciones comienzan con lo que se conoce como la semana de alto nivel. Y eso es lo que vamos a estar evidenciando, lo que vamos a estar viendo durante toda esta semana e incluso durante algunos días de la semana que viene. Los jefes de Estado y de gobierno, los presidentes, los primeros ministros y primeras ministras de los estados que integran la ONU van a acudir a la Asamblea General, una parte, por un lado, para presentar sus avances, los logros de sus gestiones, pero también para plantear sus preocupaciones con respecto a los temas que están dentro de la agenda internacional. Justamente sobre eso quisiera que profundizáramos. ¿Cuáles son esos temas que tú consideras que son importantes que van a abordar en esta agenda, en este nuevo periodo de sesiones y que tiene que ver con nuestra comunidad? El primero definitivamente va a ser la guerra en Ucrania. Durante esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas va a ser prácticamente imposible no hablar de la guerra en Ucrania. Primero, porque en Naciones Unidas va a estar presente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Segundo, porque en Naciones Unidas va a hablar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay que recordar que Estados Unidos es prácticamente el aliado occidental más importante de Ucrania en este momento. Y en tercer lugar, porque aunque no va a estar presente el presidente Vladimir Putin, aunque Vladimir Putin no va a tener presencia, no va a ir hasta Nueva York y no va a estar presente en esta edición de la Asamblea General, sí va a estar presente el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov,
y él seguramente también va a hablar acerca de la guerra en Ucrania, pero por supuesto para plantear la posición de Rusia. También hay otros temas que son importantes. Seguramente se va a estar hablando sobre cambio climático y transición energética. Muy probablemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sea uno de los mandatarios que ponga este tema sobre la mesa. Seguramente también se va a estar hablando, conversando sobre democracia, sobre las democracias en América Latina y en el mundo. Esto podría ser resaltante para cuando hable, por ejemplo, la delegación de Nicaragua, cuando hable, por ejemplo, la delegación de Venezuela o la delegación de países africanos como Gabón, que han sido escenarios de golpes de Estado. Muy seguramente también se va a estar debatiendo acerca del tema de los alimentos y concretamente de los cereales a raíz precisamente de la guerra en Ucrania. Hay un grave problema para lograr sacar cereales de Ucrania y eso está afectando el abastecimiento en Europa Occidental. Lo mismo va a ocurrir con el tema energético. Hay una preocupación energética global por el tema del gas, por el tema del petróleo, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania. Y bueno, por supuesto que se va a estar hablando de la pobreza, porque como ya lo adelantaban nuestros compañeros de La Voz de América, se trata de uno de los temas que está incluido en la Agenda 2030, en la Agenda 2030. La superación de la pobreza forma parte de los objetivos de desarrollo sustentable. Se trata de una lista de 17 objetivos que en teoría deberían ser logrados o deberían estar mayormente cumplidos para el año 2030, pero como lo ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hay algunos casos en los que se ha retrocedido, quise decir, Correcto. en vez de avanzar. Sí, justamente sobre ese comentario que también hacía Jaime Moreno, que en algunos casos se ha retrocedido, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de estos encuentros para las personas reticentes en este tipo de reuniones que consideran que son más los gastos que genera que verdaderamente las conclusiones que se ven traducidas en beneficios para la gente? ¿Cuáles son esas expectativas? Sí, yo siempre he dicho que la responsabilidad no es tanto de las instituciones, la responsabilidad no es tanto de las resoluciones, sino que es responsabilidad de los mandatarios, de las personas que estén como jefes de Estado o como jefes de gobierno. Es a ellos a quienes compete acatar las resoluciones que emane Naciones Unidas, en este caso a través de su Asamblea General. Y una vez acatadas esas resoluciones, es responsabilidad de estos líderes, de estos jefes de Estado y de gobierno, adelantar políticas para poder darle cumplimiento a estas resoluciones. Por eso yo insisto, mucha gente dice que estas reuniones no funcionan, que sirven de nada, que solo sirven para que los presidentes se vean, se reúnan, coman bien, para gastar dinero. Ahora, lo importante es que estas reuniones sirven para abordar temas que son clave, que son de importancia mundial, que nos afectan a todos y para elaborar resoluciones sobre esos temas. Ya si más adelante las resoluciones se cumplen o no, eso es responsabilidad de cada estado. Claro, así es. Y nosotros, por supuesto, de llevarles a ustedes esta cobertura durante las sesiones de la ONU que comienzan el día de mañana, mañana martes y miércoles estaremos allí. Tú, Alejandro, prevenido al bate porque seguramente haremos nuevos contactos para que nos brindes la actualización. Feliz día y feliz semana. Feliz semana para ustedes también, Marjorie, siempre será un placer.